Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla de material de trabajo que vamos a analizar. El día de hoy vamos a ver la determinación del campo eléctrico. Como hemos visto, cómo hallar el campo eléctrico creado por una carga puntual y que para calcular el creado por una distribución discreta de cargas, aplicando el principio de superposición. Ahora bien, ¿cómo calculamos el campo eléctrico creado por una distribución continua de carga eléctrica? De la manera, de la misma manera que utilizamos el teorema de Gauss para determinar el campo gravitatorio de cuerpo con cierto volumen, con una esfera maciza, este teorema nos permite determinar el campo eléctrico creado por distribuciones continuas de carga con algunas simetrías sencillas. Antes de enunciar el teorema de Gauss, es necesario introducir una magnitud llamado flujo eléctrico. El flujo eléctrico o flujo eléctrico o de campo eléctrico, que también es representada por una O y una I, como podemos observar aquí, a través de una superficie, es una medida de números de líneas de campo que atraviesan dicha superficie. El cálculo de flujo eléctrico tenemos dos tipos, que es el campo uniforme y superficie plana, y el otro que es el campo variable y que tiene una superficie cualquiera, ¿no? En la superficie plana y que el campo es uniforme, definimos que el vector S como un vector perpendicular a la superficie S y de módulo igual al valor de esta superficie. El flujo eléctrico es igual al producto de escala, que también nosotros podemos representarlo de esta manera, como ustedes pueden ver, o también es igual a coseno de A, que es otra forma también de encontrar, porque nosotros por lo general tenemos un ángulo, ¿ya? El flujo eléctrico representa el número de líneas de campo que atraviesa la superficie, que es la proyección de S en la dirección perpendicular a las líneas de campo. Tenemos el otro que es el campo variable y superficie cualquiera. Este dividimos la superficie en S en pequeños elementos, infinidades de S, y para cada uno de ellos definimos su correspondiente vector superficie de S, perpendicular a la superficie infinitesimal y de módulo de S. El flujo total a través de la superficie S se obtiene sumando todas las contribuciones. ¿Cómo es esto? De esta manera, ¿no? Es una integral. Las integrales nosotros habíamos dado al principio de empezar este curso, entonces la integral es lo que nos va a permitir resultados del campo variable de la superficie cualquiera. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Entonces nos dice que determina la expresión del flujo eléctrico de una carga eléctrica puntual Q a través de una superficie esférica de radio R, que también es reconocido por R, centrada en la carga, ¿no? Dibujamos esto, tenemos aquí el radio, tenemos aquí el DS, E y S, ¿no? Sustituimos el valor de E en la expresión del flujo eléctrico y tendremos en cuenta que sobre la esfera del valor R es constante, ¿ya? Como podemos observar, aquí lo reemplazamos, que nos sale igual a esto, ¿no? El producto de escala es U por ds es igual a U por ds, coseno de A. El coseno es igual a 0 grados, es igual a ds, y la integral se deduce al área de la esfera. S es igual a 4pi radios al cuadrado. Entonces, eso es lo que viene a conllevar el ejemplo de estos dos tipos de cálculos, ¿no? Veamos el otro tema que es, perdón, el otro tema que es el teorema de Gauss, para recordar un poco lo que es esto, y nos dice que como acabamos de ver en el ejemplo 3, el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada depende únicamente de la carga eléctrica total que hay en su interior y del medio que se encuentra. Este resultado se recoge en el teorema de Gauss. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada S es proporcional a la carga eléctrica neta Q que encierra la superficie, que en este caso también la representaríamos con este tipo de fórmulas, y nos dice que las aplicaciones del teorema de Gauss es esto, ¿no? Nos permite determinar el campo eléctrico creado por distribuciones continuas a carga de una geometría sencilla. Para ello aplicamos el teorema de Gauss sobre una superficie escogida de manera que el vector E pueda extraerse de la integral. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos dos tipos, del que ya habíamos dicho, que es el campo creado por un plano infinito cargado uniformemente, y el otro que es el campo creado por una distribución esférica de carga exterior. Veamos, el plano cargado se caracteriza por su densidad,
superficial de carga constante, que también representaríamos de esta manera, que es, por lo general se representa por fórmulas, y nos dice que por simetría las líneas del campo son paralelas entre sí y perpendiculares del plano. Elegimos como superficie de Gauss, SG, una paralelepípedo, perdón, y perpendicular al plano. Calculamos el flujo eléctrico a través de SG, solo contribuyen al flujo eléctrico de cargas paralelas de plano S1 y S2. El flujo a través de las otras cargas es nulo porque E y DC son perpendiculares. Tenemos esta representación de todo lo que acabo de decir y aplicamos el teorema de Gauss, que nos quedaría es igual a Q sobre 25, perdón, 2SE0. El campo eléctrico creado por un plano infinito de carga es uniforme, ya. Esto no va a cambiar. En el que es el campo creado por una distribución esférica de carga exterior, por el otro lado es algo más que todo que sí puede cambiar. Entonces, la esfera de radio tiene una carga Q distinta uniformemente. Por simetría, el campo de radial y solo depende de la distancia R al centro de la esfera. Elegimos como superficie de Gauss una esfera concéntrica, perdón, con la distribución de carga de radio R, que este es mayor al radio, ¿no? Calculamos el flujo eléctrico a través de SG sobre la superficie de Gauss. El campo eléctrico E tiene módulo constante y dirección paralela a DS. ¿Cómo representamos esto en fórmulas? Aquí está. Tenemos la última que aplicamos el teorema de Gauss, nos saldría de esta manera que en total nos quedaría E es igual a 1 sobre 4pi, 0 por Q sobre R al cuadrado. El campo eléctrico creado por una distribución esférica de cargas un punto exterior es el mismo que crearía una carga puntual Q situada en el centro de la esfera. Tenemos actividades y tareas en la plataforma sobre esto. Por favor, realizarlas con tiempo. No dejen todo para el último, chicos, por favor. Tienen también el chance de dar aún los exámenes y nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo día lunes, me parece que tengo con ustedes. Gracias, chicos. Chao.